Llegó el momento de una charla con mucho contenido. Aquí, el que pregunta, no se equivoca. Estamos listos para deshacer la ignorancia y compartir un ratito de aprendizaje puro y divertido. Acompáñanos a escuchar a través de Radio Shido, Ligeramente. Ligeramente. Conduce Vicky Alfaro. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, no alcanzaron a escuchar el comentario completo. Por cierto, saludos a toda la gente que nos pueda ver en Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias. Oigan, buenas tardes, bienvenidos a este espacio que es todito de ustedes. Se llama Ligeramente a través de Radio Shido. Gracias a la gente que se puede conectar con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos porque tenemos una nueva oportunidad de presentarles un tema interesante. Ya saben que, como siempre les comentamos, nos pasamos la mayor parte del tiempo en redes sociales, ahí en el chismorreo, ahí en el meme, la cosa divertida y chistosa, pero nos encanta compartir este tipo de temas con ustedes y sobre todo con especialistas que se la saben de todas. Así que el día de hoy está un aplauso, por favor, para el doctor Fernando Saldaña. ¡Yay! Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti, Vicky. ¿Estás? Muy bien. Pues contentos, ¿no? El día de hoy por poder platicar con la gente. Así es. Que lleguemos a muchas personas. Ahorita estábamos hablando de que recuerden que este programa se queda pues en la fanpage. Nos estamos escuchando en vivo, obviamente, a través de shido.com.mx, pero también se queda como podcast ahí en la web para que ustedes lo puedan escuchar en el momento en el que ustedes decidan, con todo detenimiento, si quieren volver a escuchar la información que les va a presentar el doctor el día de hoy. Y, por supuesto, a través del canal de YouTube de Shido, de Radio Shido, perdonen ustedes. Ahora sí, doctor, preséntate con el auditorio, presúmeles, pues, bueno, tus especialidades y toda la cosa. Tantos años. Bueno, mi nombre es Fernando Saldaña Torres, originario de aquí de Salamanca, Guanajuato. Yo estudié la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de León, aquí con las abejas, y después me fui a estudiar la especialidad de cirugía general a la Ciudad de México. Después de eso hice un entrenamiento que tiene que ver con cirugía de obesidad. Okay. Y con el paso del tiempo, pues estuve como cirujano, después hice una maestría en administración de instituciones de salud, ahorita me desempeño como director en un hospital de la Secretaría de Salud, pero después me encontré con algo que se llama, está un poco rebuscado el nombre, se llama psiconeuroinmunología clínica, que es una forma de ver la medicina de forma diferente. Sí. Ahí desarrollé una maestría en la Universidad de Gerona en Barcelona. Y después estudié la certificación en psicología de la alimentación. Desde niño me ha interesado conocer eso. Hay un dicho que dice que terminas por enseñar aquello que debes de aprender, ¿no? Claro, así es, te vuelves experto. Así es. Entonces es la búsqueda que hemos estado desarrollando y digamos es en lo que más me ha apasionado. Tener que ver la medicina de una forma diferente y ayudar a los pacientes. ¿Sí? Así es. Qué bueno que el día de hoy tenemos esta oportunidad de vernos y de conocer de ti, de tu experiencia, en base a esta forma de tratar precisamente el tema de la obesidad, del sobrepeso y, como dices tú, de destruir algunos mitos por ahí que tenemos al respecto. Y hablando de alimentación, doctor, queremos agradecer a nuestro patrocinador el día de hoy, que es Panificadora La Francesa, precisamente, que se encuentra en Carranza 407. Y ahorita van a ver que nos va a decir el doctor que un panecito no tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, les agradecemos muchísimo el patrocinio y ya saben que pueden ir ustedes a degustar de algo delicioso con nuestros amigos de La Francesa, un bolillito o pan integral o muchas de las delicias que ellos tienen. Además, pueden hacerles algún pedido para sus eventos especiales de pasteles deliciosos con todo el profesionalismo y, por supuesto, el cariño con el que hacen el trabajo nuestros amigos de La Francesa. Les agradecemos mucho. Y pues bueno, ahora sí, entrando en materia, doctor, vamos a empezar por donde algunos primeros puntos con los que quieres compartir con la gente, ¿cierto? Algunos tips, algunas ideas que pudieran ser un tanto disruptivas o que la gente pueda pensar que no son ciertas. Sin embargo, cada vez la evidencia científica ha demostrado más sobre eso.
Y me voy a remontar a la historia del siglo XVII, en la época de Isaac Newton y René Descartes, donde la ciencia empezaba a surgir. Pero como el ser humano estaba buscando la verdad de las cosas, había algunos detalles con la iglesia que no permitían que se metieran en algunas cosas. Claro, y decían, pues tú te dejo hacer la ciencia, sí, pero la religión me la dejas a mí. Entonces ahí empezó a haber una división en cuanto al conocimiento, la verdad de las cosas. Después, a finales del siglo pasado, en la época de dos médicos, uno muy conocido y el otro no tanto, Antoine Béchamp y Louis Pasteur, seguramente a Pasteur es el más conocido, pero ellos dos eran colegas, uno maestro de otro, Béchamp maestro de Pasteur. Sin embargo, tenían una forma de ver diferente el abordaje de las enfermedades. Antoine Béchamp decía, y su teoría era, el cuerpo humano empieza a tener un deterioro, un desequilibrio, sí, y es lo que hace que se empiece a enfermar. Y Louis Pasteur decía, no, es un agente que viene de fuera el que causa el daño. Por eso él descubrió la pasteurización, vio las bacterias, y esa era su teoría. Y estaban con ideas diferentes, aunque convivían juntos. Coincidentemente, en esa misma época, a principios del siglo, había un señor que se apellidaba Rockefeller. Era millonario por la industria ferroviaria y el petróleo. Él mandó a un señor que se llamaba Antoine Flexner a hacer un informe de cómo quería que se estudiara o se enseñara la medicina en Europa y en Estados Unidos. Y ese informe Flexner, y los invito a que lo busquen, lo googleen, a partir de ese informe Flexner se empezó a dividir la medicina y la forma de enseñar la medicina por aparatos y sistemas. Lo primero, separó la mente del cuerpo, empezó a separar la medicina por especialidades, sí, claro, y empezó a influir en utilizar medicamentos para reparar el cuerpo, utilizando la teoría de Pasteur. Por eso se hizo más famoso Pasteur. La intención de Rockefeller, no crean que era salvar al mundo. Su intención era la industria de las medicinas, y fue donde empezó a surgir la industria farmacéutica. Entonces, se empezó a fortalecer esa idea en las escuelas de medicina de que la forma de curar todas las enfermedades es con medicamentos. Ahorita el COVID vino a darnos una revolcada a todos los médicos. Bastante. Porque es una enfermedad que pues no teníamos medicamentos para atenderla. Para combatir, claro. Entonces, esas ideas, actualmente, las que eran de Béchamp, donde es el cuerpo el que tiene que repararse, regenerarse, hay dos nuevas ciencias que vamos a mencionar el día de hoy, que lo respaldan y lo apoyan. Una de ellas es la epigenética, que es una ciencia que su nombre lo dice, está por encima de la genética. La mayoría de las personas nos han inculcado, tenemos la creencia de que son los genes los que nos determinan la vida o la salud. Entonces yo digo, bueno, mis papás son diabéticos y son obesos, pues yo voy a ser diabético y voy a ser obeso porque lo traigo en los genes, ¿no? Así es, claro. Entonces ese es un error. La genética predispone, pero no determina. Uno de los padres de la epigenética, el doctor Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, él descubrió cómo el núcleo de la célula no es el cerebro de la célula, que es la creencia que la mayoría tenemos. Así es. Él, por ejemplo, él es biólogo, es médico, trabajó también con células madre genéticamente idénticas, las cultivó y las multiplicó. Y repito, las células madre genéticamente idénticas las dividió en 3 cajas de Petri, pero con ambientes diferentes, con diferentes nutrientes. Sí. Entonces, unas células formaron tejido muscular, otras tejido óseo, hueso, y otras tejido graso. Entonces él empezó a preguntar, bueno, ¿por qué si son genéticamente diferentes, generaron diferentes tejidos? Sí. Y él
lo parecía lógico decir, es el ambiente el que afecta a las células. Y entonces él se metió a analizar las membranas celulares, a todas las células, y descubrió que precisamente la membrana celular es la que determina cómo va a responder la célula. Uh-huh. Y si nosotros nos empezamos a ver no nada más como un individuo, cuando te ves al espejo y crees que eres una persona única, y te empiezas a ver como una caja de Petri, donde adentro de ti hay 50 billones de células, y tu caja de Petri es tu piel y el medio de cultivo es la sangre que tú tienes, entonces empiezas a ver cómo el entorno de las células de tu cuerpo es lo que va a determinar cómo va a responder o no tus células. Sí, desde luego. Entonces, dependiendo las sustancias que genere la sangre o que anden circulando en la sangre, es como van a responder tus células. Uh-huh. Entonces nos quedamos con el concepto de qué es el entorno el que determina la salud o la enfermedad de una persona, no en sí la célula como tal. Así es. Esta parte es bien importante porque de pronto es algo que nos puede asustar o que puede sonar, puede servirnos de pretexto también. Así es. Como para decir que ya, pues ya, la verdad, ese es el futuro que voy a tener porque veo como las condiciones físicas de mi mamá o de mis abuelas, etcétera, etcétera, y como que nos vamos por ahí. O puede ser algo que nos mantenga a lo mejor alertas o como preocupados porque pues creo que en algún momento de mi vida sí o sí me voy a enfermar, ¿no? O voy a ser diabético. ¿Asumen la responsabilidad uh-huh. o te haces víctima? ¿Sí? Claro. Es una decisión de cada quien. Con esta información que les acabo de compartir, uh-huh. no necesariamente tienes que ser diabético si tus papás son diabéticos. Uh-huh. No necesariamente te va a dar artritis si tus papás tienen artritis o cáncer. ¿Sí? Porque de cada uno de nosotros depende generar ese entorno en las células. ¿Sí? Y otra cosa que es la metafísica, eso es más difícil de estudiar todavía, uh-huh. pero precisamente habla de que nosotros vemos, por ejemplo, la mano, pero si nos vamos más adentro vamos a llegar a lo que es el átomo. Uh-huh. Primero las células y luego el átomo, que es pura energía. Y eso lo aprendí también en la psicología de la alimentación. Uh-huh. ¿Sí? Nuestros pensamientos, nuestras emociones vibran a cierto nivel de energía. Claro. Y esa energía o esas emociones y esos pensamientos lo que van a generar es, a nivel cerebral, una producción o una liberación de diferentes hormonas o uh-huh. diferentes sustancias que van a andar circulando en el medio de cultivo, y eso es lo que va a generar la respuesta de las células. Uh-huh. Entonces, el nombre de la plática es Las dietas engordan, porque es el abordaje que durante años se le ha dado al problema de la obesidad. Sí. Y como te decía, tras bambalinas, la obesidad no es el problema o no es la enfermedad en sí, sino es el mensajero que te está diciendo que algo debes de modificar. Uh-huh. Si Así nosotros vemos a la enfermedad como un mensajero y no como un problema, las cosas cambian totalmente. Así es. Esta parte es bien interesante que nosotros pues nos demos cuenta y, como dices tú, nos hagamos responsables, porque obviamente yo sé que si me duele la espalda es por algo que estoy haciendo mal, por estar, o sea, tengo que hacerle caso a mi cuerpo de si estoy durmiendo mal, si traigo zapatos inadecuados y lo que sea, ¿no? Y el tema de la obesidad, tenemos que ver de dónde viene para poder como encontrar la raíz de dónde está toda la información y por qué simplemente mi cuerpo se está expresando de esa forma, ¿no? Es el mensaje. Así es, uh-huh. no es tan sencillo como come menos y hace más ejercicio. Uh-huh. Sí. Pareciera ser que la fórmula de reduccionista de come menos calorías o quema más calorías, claro, es la forma de solucionarlo. Suena muy lógico, hasta un niño lo entiende, pero el problema no es tan sencillo. ¿Por qué es que estoy comiendo más calorías? Uh-huh. ¿O por qué es que no me estoy moviendo lo suficiente? Porque es que me estoy dejando, ¿no? Ese es el uh-huh. origen del problema, lo que me está reflejando el problema de la obesidad y de la gran mayoría de las enfermedades. Uh-huh. Y no es que esté peleado yo con la medicina. Claro. A mí me encanta ser médico,
pero lo que no estoy de acuerdo es que se utilicen medicinas para todas las enfermedades, que se utilice algo externo muy sencillo para resolverte el problema. Claro. Si tienes una faringoamigdalitis, una infección, pues te doy un antibiótico y te vas a curar. Sí. Pero así no son todas las enfermedades. Claro. ¿Sí? Y como decía, desde el informe Flexner, por ejemplo, han querido poner la mente por encima del cuerpo, y es algo muy importante que tú dijiste. El cuerpo tiene sabiduría, el cuerpo es el que te dice, aguas, esto te está pasando, y no le hacemos caso al cuerpo por creer desde la mente que es superior la mente al cuerpo. Entonces, es esa división que consciente o inconscientemente ha habido durante años en la ciencia médica, yo creo que es un error. Hay que aprender a reconectar con el cuerpo y empezar a hacerle caso de qué es lo que me está queriendo decir. De ahí la psiconeuroinmunología, cada vez hay más terapeutas que se enfocan en la medicina mente-cuerpo para tratar de unificar esas señales o esos mensajes. Por supuesto. Eso quiere decir que nosotros cuando vamos contigo, doctor, pues obviamente el asunto de resolver el tema del sobrepeso, pues tú lo abordas de un lugar totalmente distinto y te enteras un poquito más de qué es lo que está pasando en la vida de la persona, ¿no? Del paciente. Claro. Cada persona es diferente. El hecho de que vayan conmigo a nada más que les dé una dieta, pues se basa en la fuerza de voluntad. Claro. Y yo estoy de acuerdo que hay personas que bajan con una dieta, sin embargo el problema no es permanente. Te decía, si tú, por ejemplo, tienes migraña, sí, y vas conmigo, vas con un médico y con toda la voluntad del mundo de querer ayudarte en base a lo que le enseñaron, pues te da ergotamina y cafeína para la migraña y se te va a quitar el dolor. Yo le digo a mis pacientes cuando van, bueno, ¿tú quieres aliviarte o curarte? Muchos se ríen y dicen que no es lo mismo. Y le digo, no es lo mismo aliviarte o curarte. ¿Sí? Si tú quieres aliviarte, yo te doy algo para que te alivies. Si te quieres curar, el que te tienes que curar eres tú. Tu cuerpo es el que te va a curar. Yo te voy a decir qué cosas hay que modificar en base a tu entorno. Claro. Para que tú recuperes la salud. Y hablo del entorno no nada más de dónde vives. El entorno... quiero que se acuerden siempre que somos una caja de Petri, donde el entorno es nuestra sangre, lo que tenemos adentro, y el entorno es modificado por lo que como, por la energía que estoy transmitiendo en mi cuerpo y por los pensamientos que estoy generando. Porque cada pensamiento y una emoción es una química del cuerpo y está descrito por sustancias. ¿Cuáles son las sustancias que se producen? Citoquinas, dopaminas, endorfinas, serotonina, dependiendo del estado de ánimo, los pensamientos que yo genere. Y esas sustancias afectan directamente las células, incluso modifican la expresión del ADN. Eso es lo que estudia la epigenética, es lo que apasiona. Cómo mis pensamientos recurrentes o mis pensamientos más dominantes me van a generar una dinámica del cuerpo que puede hacer que se expresen genes que incluso me pueden proteger del cáncer o activar el cáncer. Y menciono el cáncer porque es de las enfermedades más temidas, pero también me pueden expresar los genes que favorezcan la obesidad o el sobrepeso o estar delgado. Yo les digo a los pacientes, la forma de abordarlo es, si nuestro cuerpo está gordo, y discúlpenme que use la palabra, pero es la más fácil, es porque mi cuerpo quiere que yo esté gordo, y no bajo de peso porque mi cuerpo no quiere que yo baje de peso, pero no es por mala onda. Mi cuerpo quiere que yo retenga grasa o que esté gordo porque me está protegiendo de algo. Evolutivamente, desde la era paleolítica hasta el neolítico, el cuerpo evolucionó fisiológicamente con mecanismos maravillosos. Precisos, ¿no? Para poder determinar y protegerme de las situaciones que había en esa época. ¿Sí? Entonces,
había situaciones de estrés, por ejemplo, agudo, que el cuerpo humano está diseñado para que en el momento en que llegue un peligro, yo pelee o huya. Ese es el estrés agudo, porque estaba diseñado para huir de un depredador. Si me encuentro un tigre, pues no me voy a poner a pensar qué me querrá hacer. ¿Será amigo? No, sales corriendo o peleas contra un enemigo. Ajá. Sin embargo, existe otro mecanismo de estrés, como digamos más latente, que es el que se presentaba en las épocas de hambruna o de heladas o de frío. Entonces el cuerpo humano diseñó mecanismos para generar reservas del cuerpo, para no quemar tanto, disminuir el metabolismo, reservar grasa, y eso lo tienen los animales también. Pero esos mecanismos que nos permitieron sobrevivir y ser la especie que actualmente somos, actualmente ya no sirven. Sí, funcionan, claro. Pero no son de utilidad. Pero no nos sirve de nada. Así es. Ajá. Ahorita ya no hay hambrunas, sí. Ya no hay heladas. Claro. ¿Sí? Pero esas hambrunas, como dices, a veces se las hacemos creer al cuerpo, ¿no? Así como que el cuerpo dice, ¿por qué no me da de comer? ¿Qué pasó, no? Cuando nos agarramos alguna sistema de alimentación ahí que está mal hecho o unas malpasadas que nos damos de pronto, así doctor, es. Que no desayunamos, que etcétera, etcétera. O mucha gente que dice, pues es que yo no ceno. O sea, yo no ceno porque pues ya no quemo calorías y no sé qué, entonces, pues aunque tengan hambre no cenan, ¿no? Porque tienen como su propia lógica y entonces el cuerpo dice, ¿será que yo tengo que guardar algo de reserva? Porque como que no me da de comer. Por eso las dietas engordan. Ajá. ¿Sí? Si yo empiezo a llevar una alimentación con calorías más bajas que las que estoy acostumbrado, me quedo con hambre. Sí, claro. Empiezo a generar estrés. Mi cuerpo empieza a pensar, mi cerebro, mi cuerpo, tengo que almacenar, sí, no hay. Entonces empiezo a activar, le llamo yo los mecanismos o los mecanismos FAT, sí. de Female and Temperature, pero pues mecanismos engorda o las señales de engorda para que mi cuerpo quiera estar gordo. Entonces la forma de abordarlo es quitando esos mecanismos que hacen que mi cuerpo quiera estar gordo. Y los mecanismos tienen que ver con la mente, los pensamientos y las creencias que yo tengo, con las emociones que yo genero y con las acciones que yo hago. Entonces, si yo quiero bajar de peso en forma permanente y definitiva o curarme de la obesidad, no aliviarme. Si yo quiero curarme de la obesidad, tengo que encontrar cuáles son esas necesidades o cuáles son las cosas que yo debo de cambiar desde la mente, desde el corazón y desde las cosas del cuerpo, las cosas que hago. Claro, es como muy lógico, nada más que a veces, pues eso, no le hacemos caso a nuestro cuerpo, pero no podemos vivir diario o preocupados, o sea, tenemos que identificar como cuáles las emociones que son dominantes en nosotros y que las tenemos muy seguido, que las tenemos todos los días, ¿no? Así es. El tema del estrés o la preocupación, o no sé, o el miedo o algo así. Definitivamente en algún momento tiene que somatizar, ¿no? En algún momento tiene que haber un efecto, ¿no? Como es lo conocido de la gastritis o el tema estomacal, que es algo muy claro que tiene que ver con las emociones, que hasta cuando recibes alguna noticia de cierta índole que dices tú, hasta sentí que me dolió el estómago, es que sí es así, o sea, debería de tener lógica para nosotros, doctor, sí. Pero realmente no es así. No, digo, es un mecanismo fisiológico normal. Hay animales, por ejemplo las cebras, cuando lo está persiguiendo el león, sueltan el estómago, evacúan para tratar, no sé si que se resbale el león o no los huela o lo que sea. Pero de que me protejo, me protejo, sí. Pero es un mecanismo de algunas especies. Entonces, si uno siente que te está persiguiendo el león, pero no es el león, sino es tu jefe, o te toca hablar en público, claro. O estás preocupado porque tienes que pagar la hipoteca, tu cuerpo va a reaccionar de alguna forma. Como te digo, es una dinámica, una química corporal que se libera por cualquier pensamiento que tú tengas. Entonces es muy importante ver qué pensamientos quieres tener. Por supuesto. Si tú quieres tener pensamientos de vibración baja, emociones de vibración baja, como miedo, como resentimiento, rencor, ira, desesperanza, y todos los días los estás sintiendo
Porque hay un estudio, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero dice que el 85% de los pensamientos de una persona al día son muchos pensamientos. Sí, desde luego. Pero el 85% son los mismos de ayer, y los mismos de antier, Le damos y vuelta. los mismos de anteantier. Entonces, si los pensamientos todo el tiempo son los mismos, ¿cómo esperas que tu cuerpo sea diferente o que responda diferente? Claro. Tú te quieres aliviar de tu problema intestinal, pero no sabes si tus pensamientos es lo que te lo está generando. Y es ahí donde nosotros les ayudamos. Perfecto, doctor. Muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros. Conchita, María Concepción, te mando un abrazo, un saludo, gracias. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Dice María Alfaro Candelero, hola, saludos. Muchas gracias, amigo Iván, yo también te quiero. Gracias por conectarse, no me pierdo el programa. Gracias, Noé. Saludos, buen tema, dice Valeria Arroyo. Gracias, Vale. Pati Rodríguez también saludamos. Gracias por estarnos viendo. RG Metal, gracias también al pie del cañón. Cervic Spine, saludos, excelente programa y valiosa información. Muy amables, muchas gracias. Mari Alfaro, estás aquí en Salamanca. Mari, muchas gracias por estarnos viendo el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta específica para nuestro especialista del día de hoy, por supuesto vamos a aventarnos todos los goles y la publicidad al final de todos los contactos, de los medios de contacto con el doctor para que ustedes se acerquen a él. Pero de momento, pues aprovechen este espacio. Vamos a ir una pausita que es muy breve y regresamos con ustedes para tener más información importante el día de hoy en Ligeramente a través de Radio Shido. No se vayan, ahorita volvemos. ¿Buscas instrumentos musicales a un precio accesible? Ven a Cázares. Porque aquí encuentras una amplia variedad en artículos musicales, instrumentos de viento, percusiones para bandas de guerra, guitarras, cuerdas y mucho más. También contamos con equipo de audio, mezcladoras, micrófonos, accesorios y lo mejor de todo, a un precio increíble. Ven ya a Cázares. Te esperamos en Avenida Zaragoza número 101, letra A unos pasos de la Plaza Cívica. Cázares. Vamos de excursión grupal a la Ciudad de México y a Tepeaca, Puebla, con Viajes Xóchitl. Este sábado 7 de agosto visitaremos la Basílica de Guadalupe, el Santuario del Niño Doctor y la Catedral. Incluye transporte viaje redondo, Salamanca, México, Tepeaca, Puebla, Salamanca. Lonche al llegar a la Ciudad de México. Todo esto a un increíble precio. Adulto 850 pesos, menor 750 pesos. Apártalo con solo 200 pesos y págalo poco a poco. Para más información, comunícate ahora vía WhatsApp y asegura con tiempo tu lugar. Tú ya nos conoces. Viajes Xóchitl. Ven y pregunta también por nuestras promociones en viajes nacionales e internacionales. Te esperamos en Revolución número 201, Zona Centro, Salamanca. La auténtica tradición de buen pan en su mesa está presente con Panadería La Francesa, con su amplia variedad de pan, el más delicioso, suave o crujiente, todo de excelente calidad, elaborado por manos expertas, para que usted lo saboree en familia directamente de nuestros hornos a su mesa. Usted ya nos conoce. También contamos con exquisitos pasteles en mostrador y sobre pedido para toda ocasión. Panadería La Francesa, tradición de buen pan en Salamanca. Emilio Carranza 407, entre Matamoros y San Antonio. ¿Necesitas realizar trámites por internet, pero te resulta complicado? En Tiger Internet y Papelería te brindamos este servicio. Descargamos tu CURP, te ayudamos a realizar tus citas para trámites en diferentes dependencias. Consulta tu buró de crédito y todo lo que necesites realizar vía internet. Además, contamos con amplio surtido en artículos de papelería, servicio de copiado, impresiones blanco y negro y en impresiones de color. La mejor calidad que puedas encontrar. Ven ya a Tiger Internet y Papelería. Te esperamos en Revolución número 313, Zona Centro, a media cuadra del exconvento agustino. Vicky Alfaro, Makeup.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros el día de hoy, ligeramente a través de Radio Shido. A toda la gente que nos puede estar escuchando en línea en shido.com.mx también, muy amables. Y a quienes van a ver este programa después del día de hoy, que van a tener una oportunidad de con más tiempito estar checando la información que nos presenta el doctor Fernando el día de hoy, pues también muchas gracias por seguirnos. Y además por compartir, porque seguramente por ahí habrá muchas personas a las que les va a servir lo que el día de hoy estamos platicando. Entonces, pues bueno, doctor, aquí el tema de, pues hacernos caso primero, ¿verdad? O sea, poder analizar de dónde viene lo que estamos, pues, padeciendo, lo que nos está tratando de decir nuestro cuerpo. Así es. Y después, pues, ir con un especialista precisamente como tú a que nos diga dónde está el meollo del asunto y cómo lo podemos revertir de una forma que no sea tan complicada como gramos y pedacitos y tantito y que ve el plato y se ve medio vacío y así, ¿no? O Sí, sea, claro. Sí, es como lo que nos imaginamos de pronto. sí, creemos que si soy más detallado, más ordenado, como les digo, le damos más atención a la mente que al cuerpo, el cuerpo es el que me dice de qué tengo ganas. Entonces, el hecho de que yo esté comiendo y se me antojen muchas cosas es porque la alimentación que actualmente llevamos es deficiente en nutrientes. Sí. Vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, grasas esenciales, que son sustancias que el cuerpo necesita para funcionar. Los macronutrientes como los carbohidratos, que son las azúcares, las grasas o los lípidos o las proteínas, son los macronutrientes, digamos que esos son los que dan la energía. Pero los micronutrientes, que son los que te dan el funcionamiento fino de las cosas, es donde hay deficiencia. Y si yo tengo deficiencia de micronutrientes en las células, están mandando las señales de dame, dame, y la única forma de darme, y uno no hace caso. Y entonces le sigue dando la alimentación baja en micronutrientes. Los micronutrientes, las grasas esenciales, los fitoquímicos están en las frutas y las verduras, en los alimentos que la naturaleza nos pone, no en los alimentos que están con un código de barras o que están procesados. Entonces, cada uno tiene que analizar cómo es su alimentación. Y es uno de los problemas que favorece la obesidad. Pero si también todo el tiempo te estás privando de algún alimento que te satisface porque te han dicho desde la mente que no es bueno comerlo, eso te va a generar más estrés, te va a generar una química corporal que te va a dar la sensación o se va a traducir en el cuerpo como que hay hambruna o hay una helada. ¿Por qué no me dan? Y eso activa los programas engorda. Entonces no se trata de privarte de las cosas, sino se trata de que cada vez empieces a comer más alimentos que te llenen de esos nutrientes. En el momento en que tú empiezas a darle esa comida a tu cuerpo y las células empiezan a llenar de esos fitonutrientes, repito, vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas esenciales, tu cuerpo va a dejar de pedirte las cosas. Y mágicamente, llamémosle mágicamente, pero fisiológicamente está explicado en los últimos artículos que he leído, el hambre se te va quitando. Entonces, dejas de tener antojos, dejas de comer tanto, porque tu cuerpo ya está llenándose de lo que necesita. Y me refiero a llenándose de lo que necesita, no nada más con la comida. Tenemos que llenarnos de emociones positivas, tenemos que llenarnos de experiencias, tenemos que llenarnos de pensamientos nutritivos, porque si yo todo el tiempo estoy metiendo la información a mi cabeza de que hay peligro, de que Afganistán, de que la pandemia, el COVID, pues mi cuerpo va a responder ante una dinámica mental generando sustancias para protegerme. Y ya como te dije hace rato, pues la grasa es una forma de protegerme. Mi cuerpo entiende, hay peligro, me tengo que proteger. Entonces yo decido, cada uno de nosotros debe de decidir qué información meter en la cabeza, qué pensamientos tener, qué experiencias vivir, porque es una cadena. Yo abordo a los pacientes diciendo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar tus pensamientos. Si cambio tus pensamientos,
cambian tus decisiones. Si Claro. tú cambias tus decisiones, Ujú. cambian tus experiencias. Si cambian tus experiencias, cambian tus emociones. Y si cambian tus emociones, cambian tus pensamientos. Entonces ese es el ciclo donde podemos entrar. Yo lo que he aprendido es a abordar desde el pensamiento. Por eso ahorita les comparto mucha información. Lo único que quiero es sembrar la semilla de la curiosidad o de la duda, pero en el fondo lo que me gustaría es que cada uno de nosotros nos convirtamos en el guardián de Ujú. nuestra propia salud y no depender, como decía Luis Pasteur, de las cosas externas, sino que yo tener la conciencia de que la solución la tengo yo. Y esa parte es como eso, nos cuesta hacernos responsables, como decías al principio, no ser las víctimas, porque se nos hace más fácil echarle la culpa a todo, al ambiente, a las personas, a la pandemia, que estoy encerrada, a Así que es. no sé, a que no estaban cerrados los gimnasios, qué sé yo, a muchas cosas, a que los niños están en casa, se nos hace más fácil eso que hacernos responsables. Finalmente no nos ponemos atención precisamente en cuestiones de horarios y de el tipo de comida también que nosotros tenemos a la mano en casa, ¿no? Este tipo de cosas, como dices, lo que es procesado, que nos encanta, que por practicidad y ciertas cosas, pero realmente no es tan complicado, ni la fórmula es súper mágica, es nada más lo que la naturaleza nos da, como dices tú, entre menos procesado mejor, Así es. que lo tengamos ahí a la mano y que nos demos cuenta de cuando hay un cambio de actitud en mí que me hace precisamente comer más, o si fue a partir de algún hecho específico que me hizo sentir, o sea, que emocionalmente me pegó de cierta Así es. forma, ¿no? Entonces ahí empecé a subir de peso, pero porque empecé a comer más, pero ¿por qué empecé a comer más? Y ahí nos vamos hacia atrás, ¿no? En hacer el análisis. Así es, claro. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, Ajá. no? Entonces, ¿estoy Así es. triste porque estoy gordo o estoy gordo porque estoy triste? Claro, 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 claro. Por Nunca supuesto. no nos preguntamos eso generalmente. Sí, así es. Y dentro de la psicología de la alimentación, una cosa de las que buscamos encontrar es la ganancia secundaria. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué quieres estar gordo? Yo no quiero estar gordo. Tú dices eso, pero por algo no has dejado de ser gordo. Ujú. ¿Sí? Hay una emoción más allá desde el subconsciente y para eso hay técnicas, herramientas que podemos usar para cambiar las creencias desde el subconsciente. Ujú. Está el tapping, está el psyche, está la hipnosis, están muchas cosas que te ayudan a modificar esas creencias que tienes arraigadas desde niño. Ujú. Así es para que la gente pues tengamos un poco más de atención y respeto para nuestro cuerpo y saber escucharlo, ¿no? Ángeles Saldaña, estoy atenta a la plática desde San Luis Potosí, muchas gracias. Susi Rico, muy interesante. Dice, mira, una pregunta muy específica que hace Susi Rico. ¿Qué opina de las freidoras de aire? Porque están como de tendencia, ¿no? ¿Vale la pena invertir en una? O sea, sí de verdad tiene que ver también la forma en la que preparamos los alimentos, ¿no? Es un detalle, ¿sí? Los alimentos hay que comerlos lo más natural posible. Ujú, Las freidoras de aire, algunas te dicen todavía que le pongas grasa, ujú, pero si no le pones grasa no pasa nada. Sin embargo, no es tanto cómo lo cocinas, sino qué tanto comes de eso. Si tu alimentación va a ser basada en alimentos de origen animal y no tanto en frutas y verduras, ese puede ser un error. ujú. Entonces, la forma de cocinarlo, si no le vas a agregar grasa a la cocinada, pues yo no tengo ningún inconveniente y puede ser algo muy útil. Ujú. Habría que hacer el costo-beneficio de cada casa Puede y ser más simple de lo que nos y usarlo. imaginamos, ¿no? El tema Así de es. de la alimentación. Y hay una parte importante que creo que a veces nos hemos dado cuenta ciertas personas cuando ponemos atención en ese tema de la alimentación y que tiene que ver con la ansiedad y es lo de las emociones, es la forma en la que comemos, ¿no, doctor? La velocidad a la que comemos. A veces te das cuenta de cómo hay personas que comen como que en grandes cantidades Sí. o a cierta velocidad y eso también es un mensaje, deberíamos de fijarnos en esos detalles, ¿no? Entender por qué como lo que como, Sí. por qué lo como como lo como, hasta dónde lo como. Ujú. Claro. O sea, no es lo mismo comer sentado en la mesa que comer parado en la barra. Sí. ¿Sí? así Entonces, es. mucho tiene que ver con analizar eso. Ujú. ¿Sí? Realmente de qué tienes hambre. Porque hay emociones que están relacionadas mucho con el exceso de la alimentación. Ujú.
emociones como la ira, como el miedo, la tristeza, el aburrimiento. De no tenía más que hacer más que comer. Están muy relacionados con comer. ¿Por qué? Porque desde niño aprendimos que la forma de solucionar nuestras emociones o de sentir amor es con comida. Entonces no encuentro otra forma de yo manejar mis emociones, de yo expresarlas, que no sea comiendo, porque es la que desde niño tengo más arraigado. Entonces en la terapia lo que hacemos es identificar cosas que cuando tú sientas soledad, ¿qué cosas vas a hacer que no sean comida? Cuando tú sientas tristeza o que sientas ansiedad, tener cosas disponibles para hacer, como me salgo a caminar, le hablo a un amigo por teléfono, o me pongo a leer un libro, pero ya saber qué voy a hacer cuando siento eso, porque inconscientemente cuando yo siento esa emoción, la relaciono directamente con ir al refri, abrirlo y pues lo que haya, ¿no? Y no identifico si realmente tengo hambre o tengo ansiedad, si tengo hambre o estoy triste, si tengo hambre o estoy enojado. No tengo sed, no tengo sueño, sabrá Dios, pero yo como. Así es, pues de niño así era, Claro. llorabas y te metían el biberón en la boca. Así es. Y luego, por ejemplo, si un niño está asustado, o digo, pues yo tengo un niño chiquito y la verdad que todos pecamos de eso, ¿no? Y está asustado o está enojado, no sé qué, pues claro, no le ofreces una manzana, no le das una paleta. Sí, así es, un Entonces, dulce. Sí, así es. Y entonces relacionamos lo dulce con un satisfactor de placer que me va a tranquilizar. Sí, claro. Entonces, no es tan sencillo como nada más decirte, come menos y haz ejercicio. Tenemos que ir como a la raíz de toda esta situación, ¿no? Tratar, y no hay más experto que tú en ti. Debería ser así, doctor. Ese es el asunto. Así es. Que yo debería de saber por qué me duele la cabeza o por qué estoy sintiéndome de tal manera, pero el autoanálisis a veces hasta nos da miedo, ¿no? No nos Darnos gusta cuenta. lo que nos vamos a encontrar. Claro. No nos gusta escarbarle. Pero cuando asumes la responsabilidad de ti mismo, el mundo cambia. Cuando abandonas esa idea, por eso les quise introducir desde el principio la idea. La clave es que tú te vuelvas el responsable de ti mismo. Tú eres el responsable de tu propia salud, el cuidador natural de tu propia salud. No hay sistema político, no hay sistema de salud que se preocupe completamente por ti o más que tú. Entonces, cada uno de nosotros tiene que asumir ese papel, ese rol de ser el cuidador natural de tu propia salud. Así es. Y a veces también es el pretexto de que pues estamos dentro de un núcleo familiar y esto, y pensamos antes en los demás que en nosotros, pero estamos al revés, ¿no? Así es. Es mal, porque pues para que estén bien los demás también necesitamos. Primero tengo que estar bien yo para poder ayudar a los demás. Hasta en los aviones te dicen. Primero ponte la máscara tú y después pónsela a otro, porque si se la pones al otro, el problema al rato vas a ser tú. Y es lo que pasa en la salud. Te preocupas por los demás, hablo de las mamás, por ejemplo, y se olvidan de ellas. ¿Sí? Entonces, a las pacientes que vayan en el consultorio, algunas hasta han soltado lágrimas de decir, pues es que yo me pongo hasta el último, nunca lo había visto así. Y nos han hecho creer que eso es ser egoísta. Y no es ser egoísta, al contrario, para que tú puedas brindarte a los demás tienes que estar bien, si no, ¿qué le vas a brindar a los demás? Sí, por supuesto. Miren, les voy a compartir que al principio cuando estaba más pequeño mi hijo, tenía la costumbre de comerme cosas del plato, ya sabes que se comen así como la mitad, y tenía la costumbre de hacer eso. Y me dijeron, amiga, pues ¿eres bote de basura o qué? O sea, ¿verdad? Y hasta que me dijo, dije, claro, o sea, porque yo estoy comiendo los sobrantes, ¿no? Así, inconscientemente uno va, porque la creencia que tiene uno es no desperdiciar. Sí, además. Entonces, la carencia, ¿no? Por eso la abundancia, la carencia, ¿de qué tienes hambre? ¿Sí? Si tú tienes unos pensamientos o una creencia continua de que no te va a alcanzar lo que haces, tu cuerpo está mandándote una señal de que déjame almacenar
porque no me va a alcanzar. Ujú. Entonces eso no lo alcanzamos a ver. Sí, por supuesto. A lo mejor yo tengo un pensamiento recurrente de falta de suficiencia Ujú. económica, por ejemplo. Claro. Entonces mi cuerpo me dice, mi cuerpo me protege. Ujú. Pues tú no vas a bajar de peso porque no va a haber, porque todo el tiempo estoy mandando la señal de carencia. Entonces, para que veamos cómo nuestros pensamientos influyen en nuestro cuerpo. Por supuesto, y nos dejamos gobernar por ellos, ¿no? Además. Así es. Y nosotros tenemos que controlar la mente, se supone. Mándeme. Tenemos pregunta, ok. Dice que sí es cierto que el azúcar, muchas gracias, Susi, crea una clase de adicción. Sí, ¿no? Esta es neta, neta. Claro, Ujú. claro. El azúcar yo creo que es como un veneno, pero socialmente permitido, ¿sí? La industria azucarera o la gente que vende azúcar o vende cosas con azúcar, durante muchos años quiso echarle la culpa a la grasa como el generador de la obesidad, y ese es un error. Lo que actualmente está perpetuando la obesidad y ha triplicado es el azúcar, el exceso de azúcar, y sobre todo azúcar refinada. Que se convierte después en grasa, pues. El jarabe de maíz de alta fructosa es la peor de todos, que es la que está en los refrescos, ¿sí? Entonces ese jarabe de maíz de alta fructosa se convierte en grasa incluso en el hígado. Entonces no llega al tejido adiposo, sino es el hígado el que se empieza a llenar de grasa. Ahorita mucha gente se sorprende cuando dicen es que tienes hígado graso. ¿Y tú dices de dónde? Digamos que el azúcar, ese jarabe de maíz de alta fructosa, el azúcar refinado es como el alcohol, igual de agresivo en el hígado, porque se convierte en grasa adentro del hígado. Y ese exceso de grasa dentro del hígado produce una toxicidad, una lipotoxicidad, Nos envenenamos, pues. que hace que el hígado también Sí. empiece a funcionar mal, que se dañe, que se enferme. Así es. Es jarabe de maíz de alta fructosa, que ustedes la pueden ver en un montón de etiquetas. En todas prácticamente. Entonces, porque además no tenemos la costumbre de leer etiquetas, doctor. Así es. Entonces, pues para que pongamos atención, porque hay alimentos que de hecho no nos imaginamos que tienen azúcar además, ¿no? Ah, O claro. sea, de los que vienen procesados, me refiero a los Claro. que vienen procesados que no tenemos la idea de que tienen azúcar y, bueno, agregada pues, y si nos podemos a leer. Yo por eso a los pacientes les digo, la menor cantidad de productos que coman, ¿sí? Envasados, pues. Ujú. Yo sé que es difícil por el estilo de vida, Sí, pero claro. finalmente uno le echa la culpa al estilo de vida cuando uno es el que determina el estilo de vida, ¿sí? Yo sé que me puedo sentir víctima o me puedo sentir responsable. Yo creo que ahí va el meollo del asunto. Todo lo que yo pueda modificar para mi bien, adelante. Y hablando de la alimentación, yo digo, me dice mi papá, es que ya con él es diabético, me dice, ya con las etiquetas va a ser una buena. Le dije, no. Le dije, ese es un error. Quien promueve las etiquetas es para decirle a la gente, compra, no hay problema, pero fíjate. Yo ya dije que aquí tiene exceso de sodio y exceso de grasa y exceso de azúcar, ya dije yo. Pero finalmente está lleno de sustancias, Sí. como tú dices. Muchas le disfrazan el nombre, no dice jarabe de maíz de alta fructosa. Le ponen sacarosa, maltosa u otras cosas, pero finalmente llega al hígado y lo daña. Ujú. Así es, y luego eso se lo damos a todos los chiquillos, ¿no? Así es, creemos que no hay Además. problema. Y ocasionalmente no hay problema. Claro, Pero claro. el problema es que lo hacemos diario. Ujú. Sí, pero como, bueno, vamos a una fiesta o lo que sea, o sea, no hay problema, nos relajamos, ¿no? Esta es una parte también de entrar como en una, como se dice, una buena relación con los alimentos, ¿no, doctor? Claro. O sea, cordial el asunto, nos relajamos, comemos tranquilos, tampoco nos abotargamos de algo que de repente se supone que no debemos comer. Ahí hay que establecer cuál es la relación que tienes tú con la comida. Ujú. Me llama la atención mucha gente que me dice, es que no me puedo quitar el pan. Ujú. Y digo, ok, ¿qué representa el pan para ti? ¿Sí? Ujú. No, pues es pan. No. Es ¿Qué un placer. representa el pan? Ujú. Para la mayoría de los salmantinos, el pan era la hora sagrada. Ir por él era la hora en que podíamos estar con la familia completa. Sí, claro, Entonces, la unión. el pan dulce significa más una cuestión emocional que hasta un antojo. Ujú. ¿Con qué Entonces, lo estamos relacionando? Así es. Y así son todos los alimentos. Ujú. No es que esté mal.
sino qué relación tienes. Si tú tienes una relación de comer pan todos los días, ahí sí hay que analizar. Y a todas horas. Ok. ¿Sí? Además, sí, a todas horas. Entonces, el problema no es el pan en sí, el problema es lo que significa. Igual el pan, la cerveza, igual el alcohol, igual la carne roja. ¿Qué significa para ti un buen bistec? Sí, sí, entonces, que con tanto placer veo que se lo comen algunos. ¿qué relación tienes tú con cierto tipo de alimentos? Se trata de disfrutar la vida, se trata de vivirla, pero no ser dependiente de ciertas comidas. Y sobre todo la industria es la que se encarga de crearte esa adicción. Claro. A esos productos. Y es muy cultural también, como dices, el tema de nos reunimos con la familia y pues tiene que ser alrededor de la comida, ¿no? Nos reunimos con los amigos y tiene que ser alrededor de esto. Nos estaban preguntando qué tipo de azúcar es la que sí necesita el cuerpo. Pues la de las frutas, ¿no? La de las frutas. Lo que es refinado, el problema es que lo comes y luego se te mete al torrente sanguíneo, te produce picos de insulina y tener niveles de insulina altos no es bueno para el cuerpo. Entonces, todo el azúcar que venga en los alimentos que nos manda Dios, con la naturaleza, esa no hay problema y los puedes comer la cantidad que quieras. Es lo que algunos de los pacientes que he atendido les da gusto, porque ya no tienen que contar calorías ni contar porciones. Nada más te digo de esto puedes comer la cantidad que quieras. Entonces, no la creen. El chiste es que te sientas satisfecho, que te sientas saciado. Y te prometemos que se te va a antojar otra cosa. Y no te va a dar hambre. Vas a vivir comiendo y no contando calorías, porque hasta el contar calorías te genera estrés. Sí. Y el hecho de que un día te sales de la dieta, empiezas a sentir culpa, empiezas a sentir tristeza, resentimiento. Y si ya vimos que la tristeza, la ansiedad, te favorece el que vayas a comer algo. Pues no. Cualquier cosa que te esté provocando eso no está bien, doctor. No está bien. Tenemos que saberlo. Una dieta restrictiva engorda. Definitivamente. Pues bueno, chicos, nos vamos a tener que despedir, pero no sin antes que nos mandes todo el comercial, toda la publicidad, doctor, para que te busquen, para que te chequen información contigo específica. Sí, me pueden encontrar ahí en mis redes sociales, en Facebook, en Bienestar Evolutivo. Y mi teléfono, 464-100-8183. Por WhatsApp, un mensajito, una llamada, para poderlos orientar. Muy bien. Ahí está apareciendo en la pantalla Bienestar Evolutivo en Facebook y ya saben que de todas formas, pues nuestros invitados obviamente tenemos el contacto de cada uno de ellos y se les fue por ahí algún dato, pues mándenos un mensaje ahí a través de Radio Shido. Está el chat activo, ¿no? En la web, en shido.com.mx, ahí está para que ustedes de volada manden su comentario y les pasamos el dato del especialista que ustedes requieran, en este caso pues del doctor Fernando. Y pues bueno, agradecemos, por cierto, el patrocinio de nuestros amigos de La Francesa el día de hoy nuevamente. Muchísimas gracias por brindarnos apoyo y por supuesto les recomendamos a ustedes que vayan a conocer la calidad y la variedad de La Francesa, desde bolillo artesanal, desde que les hagan algún pastel para algún evento especial, que es la mejor atención en La Francesa y por supuesto una gran variedad de cosas que si ustedes se pueden encontrar ahí para todos los gustos, de todos los tamaños y sabores y además también con hechuras distintas como precisamente el pan integral que ellos tienen una variedad de conchas, etcétera, para que vayan a disfrutar de la vida en general, dice el doctor, ¿no? A probar de todo lo que tienen nuestros amigos de La Francesa. Muchísimas gracias. En Carranza 407. Carranza 407 está La Francesa. Ahora sí, staff, otra vez aplausos y el agradecimiento para el doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muy contentos, Vicky, por toda esta información. Hemos tenido especialistas en temas de alimentación desde otro punto de vista y esta parte es muy importante, específicamente pues con la comida, pero esta parte del autoconocimiento, de la responsabilidad es algo que es muy valioso para toda la gente que nos está viendo en este momento y escuchando. Así es, pues agradecido contigo, con César, con todos aquí y les voy a repetir lo mismo que le digo a mis pacientes, conviértete en el principal guardián de tu propia salud.
Así es, y hacernos Gracias. todos responsables. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerden que este programa pues se queda en la fanpage. También pues compartan la información, compartan con sus contactos, que cada martes se reúnan con nosotros a ver el tema. Ya saben que por ahí pasamos los preventivos para que ustedes sepan qué invitado vamos a tener. Y el viernes ya tenemos confirmado invitado, todavía no, pero no se pierdan el próximo viernes a las 7, Café Shido con mi compañero César Matadamas. Y pues bueno, quédense con nosotros en Radio Shido y nos vemos en la próxima. Una servidora, soy Vicky Alfaro. Recuerda que el día más importante de tu vida es hoy, así que vívelo, disfrútalo mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! Cerramos este capítulo, pero pronto estaremos de regreso con más temas que seguramente te sorprenderán. Esperamos tus comentarios y propuestas. Recuerda que aquí el que pregunta no se equivoca. Acompáñanos la próxima semana con más de Ligeramente. Aprendizaje puro y divertido. Solo por Radio Shido.